Buenos días. El primero en tiempo es primero en derecho. Estamos el día de hoy en la tercera jornada de este coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial, Problemas y Reflexiones, organizado por la doctora Georgina Flores y su servidor, coordinado por nosotros y con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Música de la Universidad y el recinto que ahora nos alberga, la Facultad de Música de esta misma Universidad Nacional Autónoma de México. El gusto de recibirlos, el gusto de verlos por acá y de tener entonces en esta mañana y parte del inicio de la tarde la última actividad de este coloquio, que bueno, pues por lo que he alcanzado a ver, con bastantes elementos que abonan y estimulan nuestra continuidad en estas reflexiones. De acuerdo con nuestro programa, doy paso a la conferencia de Alfonso Arribillaga, Mayas y Garífuna, dos rutas de patrimonialización en torno al Rabinal Achí y la música y la danza garífuna. Voy a leer una breve semblanza de Alfonso, nacido en Guatemala en el año 1959. Algo tendrá ese año, Alfonso, yo también soy de ese entonces. Nuestros bastones, por favor. Bien, es antropólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se desempeña como investigador titular encargado del área de etnomusicología, adscrito a la Dirección General de Investigación. Realizó estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el diplomado de estudios avanzados y se especializó en etnomusicología en el Instituto Iberoamericano de Etnomusicología y Folclore en Caracas, Venezuela. Ha escrito varios artículos sobre la etnomusicología de Mesoamérica, además de contar con una extensa obra sobre la cultura e historia garífuna, así como su música y danza. Es editor de la revista de etnomusicología Senderos y la revista Ciencias Sociales y Humanidades, ambas de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Entre sus libros se encuentran Instrumentos musicales mayas, editado por la Universidad Intercultural de Chiapas en el año 2005, La marimba, maderas de mi tierra, embajadora musical de Guatemala, Camar 2007, La migración garífuna, Codirsa 2010, y Marco Sánchez Díaz, Ahari, protector de Ulfo y Yum, Cardiza también 2006. Tiene editados varios discos con su obra y sonidos precolombinos: Voces Mayas, Universidad Francisco Marroquín, el año 2000, sobre recopilaciones de terreno, entre otros, Ibimeni, Garífuna Traditional Music from Guatemala, Subrosa 2008. Ha sido catedrático invitado en varias universidades, incluso pues el año pasado nos decías que estuviste por acá en Filosofía y Letras, Alfonso. Pues te damos la bienvenida con este preámbulo y la amistad, la atención y participación que nos promete el auditorio. Te dejo la palabra. Fernando, muchas gracias a todos por la invitación. Es un verdadero gusto estar acá, realmente pues permitirme alzar la voz, un gran compromiso alzar la voz por mis hermanos garífunas y por los achí con los que he tenido tantas oportunidades de compartir. Es un poco ambicioso lo que pretendo esta jornadita, esta horita, porque pues me he atrevido a hacer una mirada contrastante, una mirada que refleje pues dos rutas, dos trayectorias de patrimonialización, el caso de los achí y el caso garífuna, de haber salido, y bueno, lo supe en efecto cuando vi el programa que Sergio Navarrete el día de ayer pues expuso el expediente, toda la trayectoria del expediente Rabinal Achí, y eso me invitaba a que yo girara y tornara a hacer un contraste con el Apache, que es la otra declaratoria que se hizo en Guatemala,
que también es sobre un baile del tún, pero bueno, tampoco no es fácil estar ahí cambiando de ruta, ¿no? Entonces, pues me quedo con la propuesta de la Vinalachi y quisiera decir además que me parece importante, en el caso mío, en el caso de Guatemala, hacer una contrastación entre un grupo indígena y un grupo afroamerindio, dado que Guatemala es un país cuyo péndulo de las identidades se tensionan entre lo indio y lo ladino, entre lo indio y lo mestizo, y las poblaciones afroamerindias o las poblaciones negras indígenas, pues prácticamente están invisibilizadas, no existen. Los garífunas en realidad son un pueblo, aunque yo voy a usar el término nación, que prácticamente no se visibiliza. Y por lo tanto, además, esta es una contrastación que atraviesa, por un lado, la declaratoria de los Achi, que es una declaratoria de rango nacional, mientras que la declaratoria de la danza, la música, la lengua, la danza y la música garífuna es una declaratoria de carácter transnacional, porque abarca más de 3 países, en realidad abarca Belice, Guatemala, Honduras, un bolsón de población en Nicaragua, y bueno, tendría que estar Nueva York, Los Ángeles y todo, porque la mayor cantidad de garífunas hoy en día pues viven en Nueva York. Cuando para nosotros los antropólogos que hacemos terreno, estamos en el campo, este proceso de declaratoria, supongo que para todos fue un momento de una llamada de atención, ver que alguien, que una institución universal se acerca y dice, bueno, vamos a promover un proceso de declaración de ciertos elementos de la cultura intangible que han persistido durante siglos, por supuesto transformándose, son dinámicos, son cambiantes, y claro, uno pues tendría que, es la primera pregunta que se hace uno, ¿qué va a pasar? Esto ha tenido sus sistemas tradicionales, sus sistemas de cargo. La antropología en Mesoamérica pues publicó cantidad de libros sobre los sistemas de cargos, sobre las estructuras de cargos, que son precisamente las que permiten que todos estos eventos y una serie de dinámicas de las sociedades y los pueblos indígenas pues permanezcan, por supuesto, dentro de esa dinámica de cambio y de adaptación de una serie de elementos. Ya en Current Anthropology, en el 2011, NAS hacía ya la primera observación cuando salen las declaraciones, y él se pone a revisar y dice, pues tenemos una suerte de múltiples declaraciones en una geografía variada y de distintos eventos: teatro, música, danza, oralidad, quiromancia, en fin, tenemos Marrakech con esa plaza que es milenaria, con toda esa dinámica que aflora ahí, o las cruces lituanas, que también tenían otra línea, que están declaradas, o los rituales funerarios de Corea. En fin, estamos encontrando una primera suerte de declaración multifacética, pero además con características de una salud distinta, digamos, si podemos hablar de un bienestar de las expresiones que se permanecen, digamos, intactas o intangibles, ¿no? Entonces eso me parece que es una primera llamada de atención muy temprana, y que seguro muchos de nosotros que estemos en el campo es como una alerta, ¿no? Sobre todo como una alerta porque el término patrimonio sí es un término que en la antropología, en la herencia, el patrimonio, pues se usa, y lo hemos usado eventualmente en la discursiva para señalar tantos elementos que son realmente interesantes y que son importantes, ¿no? Entonces, claro, el ver que la noción de patrimonio o la patrimonialidad va por otras rutas, pues ya pone atención. Pero además porque regularmente la mirada de los patrimonios son miradas nacionales, digamos, fuera de la idea de la noción del patrimonio como tal, que es evidentemente de la ruta del capitalismo y que habla fundamentalmente de la posesión, de lo que yo poseo, de lo que yo tengo. Pero en este caso, digamos que son las miradas de las expresiones culturales, materiales e inmateriales, mentales, sociales, intangibles, y que, pues en efecto, respaldan, digamos, una noción de la nación. Yo crecí con
educado en las escuelas que el Popol Vuh era nuestro patrimonio. No está en Guatemala, nunca lo vemos, no lo tenemos, pero es nuestro patrimonio, digamos, es lo que nos enseña la ceiba, en fin, son los nacionales, los símbolos nacionales. Y aquí se viene la otra pregunta, entonces, si realmente, pues que hace un concierto de las naciones del mundo, diciéndole al país, a la ciudad, vamos a cuidar tus patrimonios, vamos a conservarlos, vamos a declararlos, y eso también pues es una cuestión interesante, particularmente en Guatemala, que es un país, digamos, de una tradición de intervención de Naciones Unidas permanente, ¿no? Y en esto pues quisiera recordar en terminología, y solo lo digo como un elemento, en el proceso de la guerra, nosotros los guatemaltecos hablábamos del proceso de desplazamientos internos, de desplazados por la guerra, de comunidades en población en resistencia, y Naciones Unidas hablaba de refugiados, y nunca nos pusimos de acuerdo, eran otros matices, eran otras miradas, y por supuesto responden a las directrices que Naciones Unidas pues buscan y necesitan impactar, ya sea en la gobernanza, en la FAO, en la alimentación, UNESCO en la educación, en fin, la cuestión de medio ambiente, y todas pues van en líneas que sin duda no han de ser fáciles de modelar, pero que cuando desde las perspectivas, desde las miradas locales, pues sacuden, son miradas que uno tendría que verlas dos veces, ¿no? Entonces, pues fue una primera reacción, digamos, a esta dinámica. En efecto, Guatemala, en esa primera avalancha de declaraciones, pues se suma con el Rabinal Achí. Yo no soy un experto en Rabinal Achí, me dio mucha luz en la exposición de Sergio el día de ayer, y tanto que le dije me gustaría hacer una entrevista, porque él usa una palabra muy interesante cuando dice que él fue bastante ingenuo cuando él hace todo este ejercicio, y que Tony Seegers le pide hacer eso. O sea, Guatemala y los achís no están en esta jugada, ¿no? Por supuesto, luego se suma, él dice, el Centro de Estudios Folclóricos, al que yo pertenecía en ese momento. Yo suelo ser un ruido en Guatemala, no trabajo poblaciones indígenas, y a mí nunca me avisan de nada, y creo que fue una bendición no haberme enterado de estas cosas, ¿no? Y el Departamento de Historia, y hay todo, digamos, una dinámica que sí debo reconocer que en un primer momento yo venía con la idea, además, porque yo entrevisté a varias personas, y en Guatemala nadie mencionaron a Sergio. Es interesante, siempre se van invisibilizando los otros desde el posicionamiento de donde está uno. Y sí tengo que reconocer que hubieron varios mayas intelectuales, y los hay hasta el día de hoy, que se precian de estas declaratorias. Porque sin duda, pues una declaratoria es un reconocimiento también, es una forma de justipreciar la calidad, la validez, esa alta condensación de elementos que hacen para que sean meritorias los procesos declaratorios de piezas maestras de la humanidad. En la mano de Dios, diciendo qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué clasifica, qué certifica y qué no certifica. Y bueno, pues entonces el Rabinal Achí se suma en una dinámica, hay que decirlo. Rabinal es uno de los pueblos más golpeados por el conflicto armado interno. Hay masacres icónicas, desafortunadamente usar esa frase es lapidaria, pero es cierto. Hay la masacre del Río Negro, es una masacre que camina, y es un pueblo que fue golpeado pues por la guerrilla, por el ejército, por la ignorancia, etc. Y eso es interesante porque ya Sergio nos comunicaba ayer que el abate Bracer, que es quien lo da a luz, quien da a conocer al mundo, digamos, el varón de Rabinal, ese título, el Rabinal Achí, es un título impuesto, digamos, por el abate. Y cuando el abate está, digamos, redescubriendo el Rabinal, ya era un baile que aparentemente no se bailaba. Yo creo que hay danzas precolombinas que no eran de carácter anual y que eran más espaciadas en otros tiempos, y que realmente el proceso de conquista, el proceso de imposición de nuevas religiosidades llevaron a miradas eventualmente de pues, los actorales, y empezar a celebrar estos procesos.
Pero el Rabinalachi pues es un baile drama con una larga historia y que en efecto uno como investigador, como académico podría pensar cuando está trabajando que es un patrimonio importante, sin duda, es una pieza teatral que refleja el siglo XV, las relaciones políticas o territoriales y que además recoge pues ese gran mito del inframundo, ¿no? del dueño del mundo que está abajo de la tierra, que vive con la hija esta que es entre princesa, amante, en fin, hay toda una mitología, un sustrato que mantiene los bailes del Tum, en efecto, que además fueron perseguidos toda la vida. O sea, los bailes del Tum eran los bailes del diablo, eran los bailes que había que ir a esconderse y que siempre estaban acompañados de un sacrificio. Curiosamente, la geografía de donde estuvieron estos bailes permanece, o sea, estos bailes modificados, transformados, pero estos bailes permanecen en esas áreas. Y en otras áreas en donde fueron realmente perseguidos e incluso llegaron a ser quemados, pues Lafarge, cuando hace su expedición con Blom, que sale de México y va entrando a toda la agua de Maya de los Canjoales, él encuentra pues los túneles, estos túneles que luego nosotros los encontramos que los queman, pero que esos túneles permanecían siempre al pie de las cruces de las iglesias y que no importaba que estuvieran quemados, siempre tenían una calidad de notación para lo que sirvieron, para lo que fueron. O sea que vamos más allá del objeto per se y de cómo reacciona la comunidad sobre él, porque estos túneles pues han permanecido en efecto en las iglesias al pie de las cruces, quemados, solamente ya no funcionan, pero ahí está, es el Tum, porque es el Tum en la piedra, en la tortuga es la tierra. O sea, entonces claro, y cuando se bailan en los bailes, pues indudablemente el Tum no es un instrumento musical, es la tierra que está pues emergiendo el canto florido, ¿no? Porque la tierra pues es una tortuga y la tortuga pues hace el amor con el asta de venado, que es el hombre, y al golpearse pues los sonidos primigenios, ¿no? No me entretengo en esto, pero son las cosas que a mí me gustan, ¿no? Porque no lo usamos como bueno. léxico. Bueno, pues amplío rápidamente. El Tum son los teponaztles, ¿no? Los teponahuastles, los tuncules, los tingo, tienen una cantidad de nombres y fueron mesoamericanos. Son los tambores ahuecados con una incisión en forma de H, pero que si ustedes se dan cuenta, en efecto lo que están es reproduciendo un acte, una tortuga de madera. Y la tortuga es pues la representación de la tierra, y tú es piedra, es tierra. Entonces hay toda una elaboración que hace que, pues digamos que más allá de, por eso tiene sentido cuando los poptí y los canjoales, que ya no tienen tum, guardan los pedazos de carbón de ese tum. Seguramente no es merecedor como pieza maestra, pero de una profunda significación y funcional para esta comunidad. Y a mí esto me parece realmente destacable, ¿no? Por otro lado, que las dinámicas, en el caso de Rabinal, pero en general del área mesoamericana, se hablaba del dueño del baile. Sí, es que todas las danzas son un sistema de cargos. Y los sistemas de cargos no se someten a la democracia occidental como nosotros la conocemos. Es toda una historia pues cuesta dinero, es trabajo. Y la danza no funciona si no hay una fiesta. La danza no funciona si no hay bailadores. La danza no funciona si no hay músicos. En fin, puede haber un dueño que es el dueño, fundamentalmente suele ser el dueño del original. Se llaman originales los textos que se leen, que contienen los parlamentos, las relaciones que narran esta historia. Son dramas danzados. Y en ese sentido, pues me pareció interesante que en el caso de Rabinal se pusiera la atención, en efecto, en un fenómeno danzario que ya merecía la atención del mundo. A principios del siglo XX, los franceses, Luis Carlos de Aragón lo conoce en Francia, lo traduce al castellano, la obra, la pieza maestra del Barón de Rabinalachi, y digamos que ahí empieza a emerger toda una serie de literaturas que lo ponen en efecto en la lupa, ¿no? Es un
una danza. Y yo cuando estudiaba, pues ya nos decían que Rabinal Achí es una pieza maestra, etc. Y claro, entonces uno va generándose la idea de que en efecto es una noción importante del patrimonio, ¿no? Alrededor de los 80s, cuando, o un poquito después, ya casi en los 90s, que todavía es la posguerra en este territorio, empieza a ser visitado el baile de dama por los intelectuales, por los académicos, vamos todo el mundo, yo me incluyo, y ahora viendo en perspectiva, yo diría que Rabinal Achí sobrevivió al abate Bracer de Beaubourg, sobrevivió a los franceses, sobrevivió a los académicos, sobrevivió a la guerra, sobrevivió a la acción católica, al protestantismo, y espero que sobreviva a la declaratoria misma. Ya lo explicaré ahora por qué, pero es indudable que digamos que es una pieza danzaria que ha tenido su propia dinámica y que ha sido capaz de permanecer en el concierto nacional. Está en un momento crítico porque don Esteban Goloch falleció en efecto, y claro, él fallece cuando la pieza queda estigmatizada, porque siempre lo que se ha estado hablando en estos 2 días, se piensa que hay dinero, que se piensa que el tipo se llenó de plata, que vendió al TUN, en fin, toda una serie de elementos que hacen que quede realmente debilitada una pieza que, además, las intervenciones del Ministerio de Cultura. Alguna vez escribió un artículo que se llama La ciudad como telón de fondo del Rabinal Achí. Se presentó en la ciudad miles de veces, en Antigua Guatemala, lo llevaron a París. Por supuesto, cada vez iba modificándose, el montaje es un baile de 10, 12 personas, 16, y en París lo montaban con 4, en fin, era una serie, digamos, de usos de esta expresión que indudablemente, sigo insistiendo, pues pieza maestra, por su calidad literaria, por sus formas danzarias, por las formas sonoras, simétricas ya de los tunes. Los tunes no solo son, se le llaman no solo al tun, sino a las trompetas largas, que en efecto son las que vemos pues, en los murales de Bonampak, en los vasos polícromos, todas esas series de elementos que van apareciendo. De hecho, el tun es muy tardío en el área maya. El instrumento que había acompañado a esto eran las tortugas. Cuando uno ve el trabajo de Greta Yurchenko, que nuestra maestra que colecta, ella graba en el 54 el Rabinal Achí, ella se va luego a Chapul y graba también el baile de las canastas, que era el baile de la colibrí. Es una danza, el colibrí, el tsunung es ese guerrero que se convierte en pájaro y que logra entrar al inframundo para ir a conquistar a la hija del dueño del mundo. Y ese es el mismo mito que va representando con una serie de relaciones políticas en el caso del Rabinal Achí. Entonces, pues yo diría que el Rabinal Achí pues, ha logrado, digamos, ser una pieza que ha sobrevivido en el trayecto de la historia, que en un contexto sumamente difícil, y que sigue funcionando, digamos, en todo el territorio achí. Los achís es un pueblo muy pequeño, es una variación del quiché, pero Rabinal es una palabra quechí, que quiere decir los rabinaleros, los hijos del Señor. Pero Rabinal era un territorio pocón, antes de llegar a los españoles. Entonces vemos que es un sitio, digamos, que tiene una sobreposición de ocupaciones étnicas que permiten que hoy en día pues todos estos grupos étnicos, los poconchís, los quechís, los achís, estén alrededor, digamos, de esta expresión, que además es una expresión que relata pues esos confrontamientos entre unos y otros. Lo dejo brevemente ahí y me paso ahora al caso de los garinagu, como se dice en plural a los garífuna. Siempre solemos poner la S para pluralizar las palabras que no son castellanas, ¿no? Entonces, no son garífunas, son los garinagu, y así se reconocen ellos, ¿no? Los garífuna o los garinagus, en efecto, ellos se autodefinen como nación. Ellos insisten sistemáticamente en su discursiva, en su lucha, en sus propuestas, se presentan ante el mundo como una nación. En Guatemala se reconocen solo pueblos, y a ellos no les importa que se les reconozca solo como pueblos. Ellos siempre van pues, hablando como una nación.
Este es un pueblo muy interesante. Tradicionalmente, cuando uno ve el fenotipo, que no es un marcador en la antropología social, no deberíamos usarlo como un marcador, pero uno piensa siempre en África cuando ve a los garífunas. Pues pensemos mejor en el Caribe, pensemos mejor en las Antillas Menores, porque es un pueblo amerindio, son los negros amerindios. Esto ya mueve la silla cuando uno ve poblaciones negras, que resulta que el garífuna es una mezcla de francés con inglés, idiomas africanos. Mentira, el garífuna es un idioma americano, es el Caribe, el Calina, el Iñeri que hablaba, porque además es una mezcla entre Caribe y Arahuaco, y es un pueblo de la isla de San Vicente, de Dominica, y de todas estas islitas de este archipiélago, que llevan una historia pues, realmente de resistencia fantástica, y probablemente a partir de eso es que el término nación se les va grabando a ellos, porque ellos firman tratados primero con los franceses, luego con los ingleses, y siempre estos tratados de las grandes potencias europeas les reconocen su beligerancia. Les tenían tanto miedo que la palabra Caribe se convirtió en caníbal. Vean el terror que les tenían, porque eran pues, grupos muy guerreros, muy hábiles. Se cogían la tradición de los caribes, no de los arahuacos, porque primero son los arahuacos que habitan esta isla, y luego llegan los caribes que empiezan a robar esta relación de secuestro, robo de mujeres para procrear. Y por eso es que hoy en día en el mundo garífuna hay un léxico muy marcado en arahuaco para las mujeres, y los hombres tienen un léxico, digamos, hay un idioma en común, pero hay una serie de palabras y léxicos de carácter femenino que son más arahuacos y otros más que son de carácter caribe. Pues este pueblo grandioso hace una lucha, una resistencia a la famosa guerra caribe, que al final pues la ecuación es sencilla: estás encerrado en una isla y por cada caribe que yo mato no puedo reponerlo, pero por cada inglés que ellos matan se reponen 10, entonces claro, tarde o temprano ellos van a ser reducidos y son trasladados a la isla de Basiló. Hoy es un cementerio. Los garífunas de Centroamérica siguen llegando a Basiló, que es una islita muy cerca de San Vicente. Yurumen le dicen los garinagú a la isla de San Vicente, Yurumen, Yoromé en arahuaco, y ellos empiezan a este proceso son reducidos en la isla Basiló, y finalmente los ingleses, que les tenían mucho temor, cuando uno lee las notas dice que no importaba a dónde los mandaran, pero que tenían que ser mandados a una distancia considerable para que no pudieran regresar a la isla de San Vicente. Y claro, los ingleses en esta dinámica del proceso colonial pues se buscan áreas ocupadas por españoles o por franceses. En Santo Domingo está pasando lo mismo entre los franceses y los españoles peleándose en la isla. En Terranova, en Canadá, está pasando lo mismo un poco, en algunos lugares de África, y todos esos escenarios son destinos posibles para los garinagú. Entre esos pues las islas de la Bahía, que eran Honduras, enfrente de Trujillo, que era una ocupación pues, ocupada por los ingleses. Hasta el día de hoy, Roatán y las islas de la Bahía de Honduras son lugares de habla inglesa, ¿no? Y ahí es en efecto donde esta gente fue. No me voy a entretener en esta historia, solo quería caracterizar, digamos, que estamos hablando de un grupo cuya deriva genética pues queda marcada por esa apariencia, digamos, fenotípica africana, porque indudablemente cuando están en las islas, estos indios pues primero van secuestrando y luego van teniendo un enemigo común, los Bantú, los Ashanti, los Bosí, que están llegando como poblaciones esclavas, y ahí nace esa fusión gloriosa que la literatura científica llamó Caribe Negro, los Caribes Negros. De hecho, la palabra garífuna es una palabra muy reciente, no se utilizó en la academia. El término Caribe Negro es el que se usaba porque en efecto recoge y sintetiza precisamente ese sentido: Caribe porque es americano y negro porque era africano. Bueno, en realidad los garinagú hoy son una nación, se consideran como una nación, un territorio paraestatal. Ellos están desde Belice, al centro de Belice, en Dangriga, que se conocía como Stan Creek, y a partir de la independencia de Belice se le llama Dangriga, hasta la frontera con la Mosquitia. Toda esta parte de este borde costero del Golfo de Honduras
es donde habitan pues, los Garinagu, y hayan, digamos, hecho una suerte de conquista de este territorio, un territorio que la colonia española no lograba dominar, un territorio que les permitió cierta beligerancia. Tengo algunas hipótesis que me hacen pensar que las élites de este ejército de caribes negros, porque era un ejército el que fue enviado a Centroamérica, las élites fueron enviadas a la bahía de Amatique, entre Guatemala y Belice, y hacia Belice. Y lo digo un poco porque hay un liderazgo marcado desde siempre de la intelectualidad garífuna beliceña. Y en este caso tengo que hablar de Mario y de Roy Caetano, los dos hermanos. Roy Caetano es un antropólogo garífuna muy distinguido, es lingüista además, es realmente un antropólogo de primer nivel, y Mario es un agrónomo garífuna especialista en el cultivo de arroz y en la gestión internacional de cooperación internacional. Y son estos dos hermanos garífunas, que se plantean la idea desde la noción de la nación garífuna de llevar la lengua, la música y la danza como una pieza, proponerla como una pieza maestra de la humanidad. Es una ruta totalmente distinta. Por supuesto, el mundo occidental siempre buscará una ruta para castigar el derecho de abogarse, usar rutas distintas. Pero en efecto, Mario y Roy hacen este proceso, se suman luego otros garífunas, una cineasta que había estudiado en Cuba, Joseph Palacios, que es, digamos, tengo que decir que además somos todo un grupo de trabajo a los que pertenecemos, hacemos investigación no la que queremos, sino la que el pueblo de la nación garífuna va indicando. Ellos son los que indican, es una investigación orgánica para el pueblo y no desde la mirada del occidente, de nuestras miradas formativas, sino lo que ellos quieren. Y en efecto se arma toda esta propuesta y lo narra. Hay un libro de Garifuna Nation at the Cross de Joseph Palacios, en donde está el artículo de Roy y Mario, en donde ellos narran, y es realmente una suerte muy interesante de leer esto, porque uno va dándose cuenta que hay todo un orgullo del garífuna que logra llevar sus expresiones, y con mucha sabiduría y mucha habilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca pusieron los rituales, porque los rituales pues tienen sacrificio de animales, tienen el sacrificio de los chopipes. El chugú y el tugu tienen una parte que se llama el gualagayo, que son cuando los sacrificios de los gallos, de las gallinas, de los gallos, y seguramente pues tampoco hubiese pasado. Entonces estas cosas fue un trabajo muy muy bien matizado. Y se declara esto, luego Honduras se suma como un año después, luego Nicaragua se suma también, y Guatemala nunca se sumaba, porque Guatemala cree firmemente en que no tiene población negra. A pesar de que todo el mestizaje del oriente de Guatemala seguramente se trata de poblaciones negras, porque el oriente de Guatemala debió haber sido el vivo Congo en el periodo colonial. Y claro, bueno, nuestro instrumento nacional es la marimba, pero no lo digan muy recio porque a mí me retaron, y precisamente fue aquí en esta escuela que me retaron. Carlos, ¿tú recuerdas esas jornadas cuando dijeron que era mal guatemalteco porque yo andaba diciendo que la marimba era una conexión africana? No lo dije africano, pero sí es una conexión africana, usando de hecho el título del trabajo de Linda O'Brien, la marimba de Guatemala, una conexión africana, ¿no? Son los balafones, estos bartubos. Y Guatemala se suma muy muy tarde a esta declaratoria, y es una sumatoria, digamos, bastante débil, que dibuja, digamos, cómo Guatemala pues no tuvo mayor atención, mayor preocupación sobre esto. En la marcha, en estos últimos años, se va sumando todo este cuerpo de profesionales, funcionarios de Estado, que empiezan a querer sacarle un poco de raja a esto, ¿no? El lunes antes de venir tuvimos un encuentro, porque Guatemala y Belice están peleando un diferendo territorial. No entendemos que Belice es para los beliceños, y nos juntan a Roy y a su servidor para que habláramos de la declaratoria. Pero había pasado tanto tiempo, y como decía, en algún momento hubo cierto castigo a
de los estados. En el caso de la UNESCO, Guatemala empezó a las famosas listas. Estas listas son muy riesgosas, muy riesgosas, porque pareciera que desmenuzan la fuerza de la identidad y la cultura. Entonces resulta que estos, los garífuna, los calínago, los calíporna, los hombres de la yuca, así como están los hombres del maíz, así como están los hombres de la papa, pues están los hombres de la yuca, porque ellos fueron los que generaron la yuca para la faz del mundo, ese proceso genético. Y resulta que cuando están haciendo el listado, les digo, ustedes que son los hombres de la yuca, yo no veo la yuca. Sí, está aquí en las recetas, está aquí en las... Pero es que estamos hablando de la cultura, de un todo. Y eso me pareció, digamos, que vayan dando un poco las indicaciones de cómo estos listados no solo pareciera como una especie de rastreo, de identificación primaria de elementos, de disecciones, como un trabajo de disección del que trabaja con los insectos, con las plantas, que va a ser una cuestión cuando la cultura es un todo. La cultura es muy difícil entenderla fragmentada. No hay expresiones sin espacio, no hay espacio sin arquitectura, no hay templos sin parafernalia, y toda la significación, digamos, cumple y toma sentido cuando pues, se fusiona como un todo, ¿no? Entonces los garífunas en efecto logran esta declaratoria. Tengo que decir que ellos ya traían una suerte de relación muy hábil con Naciones Unidas. Andy Palacio había sido el gran cantante garífuna, había sido nombrado embajador de la paz, por ejemplo, y cantaba por todo el mundo, y había toda una idea, digamos, de negociación. Es una nación, digamos, que tradicionalmente pues siempre había logrado negociar. Bueno, pues en esta mirada rápida encontramos entonces que tenemos una suerte de declaración. Si contrastamos el Rabinar Achi, pues es una declaración de una pieza maestra, de una pieza maestra aislada, mientras que el otro es una declaración, digamos, sistémica. Habla de la lengua. Si se habla de la lengua, se puede hablar de la cultura como tal, se pueden englobar muchos más elementos. Y por supuesto, a mí me pareció, y fue parte de las discusiones que teníamos en su momento, el riesgo de haberlo hecho sobre la música y la danza, porque también tradicionalmente han sido pueblos folclorizados y resumidos y reducidos a la música y la danza como un todo. Yo eventualmente suelo hacer conferencias sobre la cultura garífuna y no hablar de la música y la danza, aunque sí es central. Por supuesto, no es música ni danza. Para nuestra mirada es música y danza. Para la mirada de ellos cumple otras funciones, va en otra ruta, como suele ser con la idea de la noción de música en el mundo indígena, que nosotros rápidamente bautizamos como música. Y como bien decía Marina Alonso en su libro La invención de la música en México, cuando llega a preguntar, quiero grabar música, le dice, si tú quieres grabar música, anda a la radio, porque ahí es donde sale la música. Nosotros lo que hacemos es palabra, nosotros lo que hacemos es algo distinto, ¿no? Y en efecto los tocadores de Shul, los tocadores de ellos, lo que hacen es emerger la palabra a través del instrumento, no de la chirimía. Ahí ya cambian las historias, porque son los instrumentos de conquista, ¿no? Y luego empezamos a darnos cuenta entonces que empieza a abordarse esta declaración como un vehículo, la declaración del Rabinar Achi como un vehículo de ascenso para ciertos intelectuales mayas, pero más que para la intelectualidad maya, porque no puedo, digamos, decir que ellos han centrado y cosechado esto. Ha sido, digamos, los funcionarios del Estado, el Ministerio de Cultura y Deporte, que han utilizado el Rabinar Achi y lo han llevado pues, a la viva folclorización. Si era un baile de damas realmente de fechas y de funcionar en momentos, y lo hablábamos en la primera sesión, estamos hablando de las fechas del 29 de diciembre, las celebraciones de San Sebastián,
las de San Pablo, la conversión de San Pablo, que son los santos que se trastocan con los calendarios mayas, ¿no? Que siempre están ahí. No hay ninguna precisión, todos estos calendarios, digamos, se han trastocado, se han readaptado a una serie de elementos y que van funcionando. Entonces vemos que esta danza pues ha tenido la ciudad como telón de fondo, ha sido realmente marcada por esa utilización y se ha ido diluyendo esa fuerza, esa calidad, digamos, con la que se miraba en realidad allí. Y me temo que los garífunas también finalmente han terminado de ser castigados. Seguramente no es porque sea un castigo exprofeso que yo pienso, que UNESCO dice, sino que digamos que, lo digo de la manera metafórica en el sentido que las rutas de la sociedad, las rutas de los mecanismos de los estados, pues caminan en una lógica de Occidente. Y entonces, claro, tarde o temprano estas declaratorias, por mejor intención que tenga la nación garífuna de decirle al mundo, estos son nuestros estandartes, esta es nuestra cultura, de esto nos sentimos orgullosos, pues empiezan en las actividades ya nacionales. En el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, Belice es distinto. Belice es el Commonwealth, Belice es la nación nueva, Belice es el país que está, es el futuro, es donde está todo por hacer, y además donde los garífunas ocupan el cuerpo más importante docente de ese país. Entonces el hecho de que sea el número de docentes más grandes ha implicado dinámicas. Ya Gabriel Izard, el antropólogo, muchas gracias, mexicano de la Universidad de Morelos, hace un artículo muy interesante donde dice que los garífunas patrimonializan la nación beliceña. Hay una ruta distinta y resulta que la punta se convierte en el baile nacional de Belice. Digamos, ya no es desde el baile nacional garífuna, sino es un marcador. En Guatemala también bailamos punta. En Honduras, pues la banda blanca agarró eso, seguro lo escucharon alguna vez, Guatanegue con su sopa de caracol, ¿no? Es una canción garífuna importante, y fue utilizada, y eso fue marcando rutas para que estos empezaran a hablar también sobre propiedad intelectual, que me parece que es central. En todo caso, que la patrimonialización debería también pasar por las propiedades intelectuales, y esas cosas quedan totalmente invisibilizadas, seguramente porque propiedad intelectual implica otro tipo de manejos. Entonces resulta que sí, en el caso de la punta, por ejemplo, pues en el caso de Belice se convierte en la danza nacional. El National Party, el November 90, el 19 de noviembre, es la fiesta nacional en Belice de los garífunas. En Guatemala es la fiesta nacional, es la fiesta garífuna, perdón. O sea, veamos cómo los garífunas saltan para construir nación en Belice. Por supuesto, no podemos cantar gloria porque los creoles o en Belice se autodefinen como beliceños, ya no como creoles. Hay también una vanguardia de la ruta del creole. Los creoles sí son los negros de habla inglesa que vienen de Jamaica, que vienen de Barbados, de Trinidad, y que empiezan ellos a... pues han sido vanguardia. Jim Barrow ahora es el presidente y ha sido ministro, y digamos que marcan una ruta distinta. Y eventualmente además ha sido una ruta que no se ve, digamos, con buenos ojos comparados con sus hermanos los garífuna. Garífuna usa el término Kyo para hablar del criol. Kyo quiere decir esclavo. Los garífunas nunca fueron esclavos y los criollos sí. Entonces hay toda una tensión ahí de estos dos pueblos, y ya miraremos qué deriva de todo esto, qué va derivando de todo esto. Y claro, entonces nosotros tendríamos que, teniendo esas dos rutas y siguiendo un poco lo que tú nos decías ayer de caminar en el centro e ir viendo un poco, recogiendo esto dentro de la nación y de las naciones paraestatales de las regiones, que vamos a declarar un evento, un baile del tún en un solo lugar, o cuidamos los bailes del tún de la región mesoamericana, por ejemplo. Ya lo hablamos con los bailes de los palos voladores, hemos hablado del mariachi, también se habló, digamos, de cómo eventualmente focalizar diluye
las potencias de las regiones, y las regiones también tienen una discursiva y tienen una importancia. Y desde esa línea, pues también hay un trabajo de Benjamín Oberlone que a mí me ha impactado mucho y que lo uso mucho en mi análisis sobre la población, sobre la nación garífuna, desde la noción de que las identidades pues transitan por territorios, por tiempos y por la moral de esos tiempos, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Además siempre estamos buscando a las etnicidades, viendo a los otros, ¿no? Si las etnicidades también somos nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿quién no es etnia, no? Si todos tenemos la etnicidad, tenemos una manifestación cultural, y claro, entonces desde esa perspectiva, pues uno va negociando su identidad, en dónde estoy, cuándo estoy, con quién estoy, ¿no? Eso pasa con todos. Y Oberlone, pues, acuña muy bien esa idea de que mientras hay pueblos, y este sería el caso, digamos, como de los portadores del Rabinal Achío, de las poblaciones maya descendientes, que digamos que van más en la línea de lo homogéneo, de la tradición, de lo igualitario. Existen otras poblaciones neotéricas, son poblaciones que surgen de una guerra, son poblaciones que se construyen, es el término de Eric Wolf, que habla muy bien esa idea de la sociedad neotérica, que son sociedades que conservan raíz, pero que cuando tú las ves, pues son totalmente heterogéneas, que a lo que apuestan más que a la homogeneización es a la autenticidad. Entonces vamos a ver, digamos que un peso, digamos que hace que transiten estas declaratorias y estas miradas por rutas distintas. Y me parece que este es el caso final que está pasando con el caso de Garífuna, que hasta el día de hoy logran todavía, y digo lo logran porque ya en la reunión que tuvimos el lunes con Beliceño, Guatemala, con UNESCO, que además UNESCO llegaba y me decía, tienen que hablar de la declaratoria. Y nosotros rápidamente con lo digo, la nación garífuna, y no van a hablar de Guatemala, no van a hablar de Belice, bueno, venimos a hablar de la nación garífuna, porque somos los garífunas, y claro, ha sido una suerte de un pueblo, digamos, que ha tenido una capacidad de contestación, que es un pueblo, digamos, guerrero por excelencia, y que por supuesto no podía yo, y hago mal en ubicarlos como dos pueblos distintos, porque sí tendría que decir y destacar que la nación garífuna también ha aprendido mucho del holocausto de la nación maya, de los pueblos mayas, de los mayas. Eso tampoco se puede invisibilizar. El dolor y el sacrificio y la sangre derramada en Guatemala y en Mesoamérica, pero particularmente en Guatemala, en donde el término genocidio se niega sistemáticamente, eso me parece aberrante porque pues demuestra realmente que se ha perdido. No podemos negar todo ese proceso de aprendizaje que los mayas pues dieron a la faz del mundo y que los garífunas, sus vecinos, pues han estado nutriéndose de ella. Yo cerraría, y perdón que me haya decantado más por lo garífuna, pero era un poco para contrastar esa ruta con la mirada de lo maya, que es, pues Guatemala es un país predominantemente maya. Siempre dicen los mayas, los ladinos y los tres garífunas del Alfonso, que no son míos además, pero digamos es un poco la idea de que siempre anda metiendo, vete para Belice, vete para Honduras, que aquí no están, ¿no? En el 2011, Naciones Unidas declaró el diseño de los afrodescendientes, y lo primero que hizo fue ir a llamar a los garífunas y decirles, ya no van a ser garífunas, ahora son afrodescendientes. O sea, digamos que Naciones Unidas tampoco no podemos estar esperando la fruta, ¿no? O sea, nos toca a nosotros ir haciendo nuestro propio trabajo. Porque si se hace una declaratoria patrimonial, una pieza maestra de la lengua garífuna, y la declaramos patrimonio de la humanidad, y luego las mismas Naciones Unidas viene y declara con muy buenas intenciones, Dudú Denie, senegalés, pues también supongo que él lo que quería aflorar era pues esa ruta de los esclavos y toda esta ruta que no dudo que es un trabajo pero central, pero es que de paso a veces se nos olvida que el fenotipo no es el marcador de la identidad cultural, sino es lo que hacemos nosotros. De tal manera que yo me quedaría con la idea un poco popoluesca de que todo se levante, que nadie se quede atrás, que amanezca pronto, que llegue la aurora,
y la salvaguarda para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. No sé si te referías en esta crítica que te hicieron en este mismo lugar, ¿verdad? No digo en este salón, pero en esta facultad de entonces, Escuela Nacional de Música. Muchos de ustedes no nacían cuando en el año 82, fíjense, el segundo congreso de la Sociedad de Musicología y Folclore, bueno, Celso Lara era alguno de los... Sí, era parte de esos. Bueno, pues sí, en esos tiempos nos conocimos, Alfonso, y el gusto de reencontrarte. Y antes de darle la palabra a los asistentes, tenemos muy buen tiempo, te agradecemos que te hayas limitado a tu tiempo de exposición en función de pues abrir e incorporar, porque así se requiere y así se precisa, no solo elementos que mencionó ayer Sergio Navarrete del Rabinal, hasta que ya no nos puede acompañar, pero de muchas otras experiencias muy semejantes en algunos de sus padecimientos principalmente. Pero bueno, antes de esto, complemento un elemento que matiza a Alfonso Dorado. Bueno, complementa pues la estampa que nos acabas de dar, ¿no? Estas preocupaciones y estos problemas de encasillar de una manera y luego salir. Yo tuve una experiencia cuando estaba de funcionario con el tema de las lenguas indígenas y bueno, pues se dieron las cosas de manera que asistí por iniciativa de un senador mexicano a una reunión internacional que preparaba el componente étnico en el censo del año 2000 a nivel Latinoamérica, a nivel América en general, ¿no? Todo el continente, una cosa de la OEA. Y bueno, pues ahí vamos. Y efectivamente estuvieron representantes de cada país, se hizo acompañar o la mayoría de ellos. Por parte de México no fue estrictamente hablando un representante de ninguno de los pueblos, pero el diputado pues me invitó y allá estuvimos pues. Y pues uno de los reclamos constantes era estar, por decirlo así, en los equipos de trabajo que diseñaban el censo para que en todo ese levantamiento del año 2010 estuvieran presentes elementos étnicos. Y bueno, pues estaban efectivamente quechuas, aymaras, ¿no? Y pues ustedes saben cómo le gusta a uno mover ciertas aguas. Yo no tenía programada participación. Doy detalles porque tiene relevancia, así lo considero y espero. Estaba en una agenda perfectamente, participaba Perú, Bolivia, ¿no? Participó México, pero no tuvo una voz. Y pues yo ahí estaba durante todas las sesiones, ¿verdad? Otras personas hicieron turismo, yo estaba ahí con mi libretita muy bueno. En el último día, en el último momento, en el cierre, que se abre la voz, de acuerdo con las agendas de estas instituciones, se abre la voz para que no solo los que tuvieron participación programada, sino los asistentes tengan oportunidad de manifestarse. Yo ya le había dicho al moderador que me anotara en primer lugar, ¿verdad? Por aquello de lo que yo creo que ya se están imaginando. Y efectivamente hablé en purépecha en ese contexto. Y entonces les dije que pues me daba mucho gusto escuchar que la gente estuviera peleando un sitio en el diseño, pero que al menos en México nos hacía falta que los encuestadores fueran hablantes de lengua indígena para que la información pues efectivamente no pasara por el tamiz de que mando a mi hermano al psicólogo a responder por mí, ¿verdad? Bueno, entonces creo que me están siguiendo. Los negros, claro que no hablaron en suajili por la historia que han vivido, hablaron en garífuna. Digamos, la población negra
o parte de la población negra que estaba ahí en el asunto de exigir la representatividad, la visibilidad, los elementos en todos los países del continente que corresponderían a los afrodescendientes, ¿verdad? Los que hablaron una lengua no dominante fueron los guatemaltecos, beliceños, y usaron garífuna, precisamente. Bueno, una acotación, pero pues elementos que van conformando una historia particular, ¿no? Se las comparto con mucho gusto. Pues damos entonces la palabra a los asistentes. Como ha sido, quizás 3 participaciones, tomas nota, de haber más, pues vamos abriendo así entonces el diálogo. Si por favor dicen su nombre para tomarlo y darles entonces la palabra a quien guste participar. Gabriel, Georgina, una tercera participación de sí, Margarita. Si lo dicen en voz alta para que podamos, por favor, Gabriel. Federico Fernando Nora. Perdón. Cuando llegues a mi edad. Okay. Sí, en el caso de estos procesos de patrimonialización, hay una gran diferencia y esa es la pregunta. En el caso de los garífunas, el proceso de patrimonialización se puede considerar como parte de esta reivindicación étnica, como parte de un movimiento etnopolítico, a diferencia del Rabinal, en donde, bueno, creo que algunos autores han denominado a con ese término, inteligencia indígena como parte de ser mediadores entre la sociedad dominante precisamente y con una forma precisamente para fungir como intermediarios culturales entre su pueblo y la sociedad dominante, ¿no? Se puede considerar esa diferencia entre el Rabinal y entre los garífunas del proceso de patrimonialización como parte de un movimiento no político. Muy bien. Georgina, por favor. Bueno, Georgina Flores del Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, a mí lo que me preocupa de lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo se da esa interacción entonces entre países del mismo pueblo garífuna? Y en ese sentido, ¿la declaratoria se ha servido para generar un puente o no? Gracias. Margarita, por favor. Es un poco relacionado con la pregunta de Georgina y me pregunto que también pensando en la distribución garífuna en estos distintos contextos nacionales, si hay conflictos en unas partes y en otras no, porque los planteas, digamos, como un espacio político muy bien ganado por los garífunas del surgimiento de la nación de Belice, pero como ellos mismos se han planteado como nación dentro de esta nueva formación nacional. ¿Qué pasa? O sea, hay rivalidades entre grupos garífunas en los otros países, cómo opera de alguna manera como la estructuración, digamos, de sus organizaciones ya inscritas en estados-naciones diferentes, Honduras, Guatemala, Grecia. Bueno, sí creo que, contestando a Federico inicialmente, creo que todas las preguntas finalmente están articuladas. Voy a tratar de hacer más bien una respuesta global y pensaría, estamos hablando de un borde costero, nunca hablamos de tierra adentro. Eso es un elemento determinante para la concepción de manejo de un espacio, un territorio, ¿no? No es lo mismo hablar de borde costero. Los garífunas nunca ingresaron a tierra adentro. Hay 2 o 3 casos, el caso de San Benito Petén, que en 1821, cuando se declara la independencia, pues muchos garífunas beliceños van y se van a San Benito y ahí se pierden totalmente porque, digamos, no hay esa franja de comunicación, ¿no? Entonces, hablamos de un borde costero que además sus divisiones territoriales son muy ambiguas. El diferendo territorial de Guatemala con Honduras se soluciona en 1934 y se soluciona o se aclara
porque la Cuyamel y la General Fruit Company, no porque los estados, sino porque la Cuyamel, que explotaba el banano, y la General Fruit Company también, que manejaban nuestros países como una finca, cuando se encuentran, dicen, esta es mi tierra, esta es la mía, ni siquiera es mi país, y entonces se tienen que aclarar las fronteras. Y en esa línea, digamos, y con Belice, pues el diferendo no está construido. Estoy hablando de sociedades matrilineales, de residencias bilocales, regularmente hombres con alta movilidad por la costa y las mujeres siempre permaneciendo en sus comunidades. Entonces esto hace de que, bueno, todos los garífunas de Livingstone, no todos, pero muchos estudian en Belice, tienen papeles beliceños, padres beliceños con hijos guatemaltecos. Entonces hay toda una suerte, digamos, que permite ese tránsito por flujo. Yo llegué por la guerra a este territorio y me sacaban a Belice, y papeles aquí no necesitamos papeles. Bueno, entre la Guajira, un poco como la dinámica entre los guayú que tienen la cédula venezolana y la colombiana, y que van y vienen y se pueden manejar en los dos lados. Van a cobrar ahora como la asistencia venezolana, la comida que dan, y luego se van, en fin. Entonces eso va permitiendo, digamos, toda una... que se borre esas fronteras, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, no es idílico todo, las dinámicas intraétnicas siempre pues tienen roces, Me parece que los liderazgos en el mundo garífuna siguen siendo marcados por los espíritus que tú puedas manejar. O sea, la religiosidad es un vehículo de lo político, sin duda, ¿no? Y hay ciertos espíritus que son... El Dugu y el Chugú es un ritual, Dugu, Vudú, son palabras muy familiares. La gran diferencia es que los rituales de posesión sincréticos, como el candomble, la santería, son rituales donde las deidades son africanas, ¿no? Shango. En el mundo del Dugu y Chugú siempre son ancestros amerindios, son los ancestros de las familias. Y según los ancestros que tú manejas, son tus posicionamientos. Esto también va generando en la modernidad fricciones que no las veo, digamos, hasta el día de hoy, diferencias, pero no tan antagónicas. Hay todo un proceso de respeto. La residencia bilocal ha sido determinante. Es que la residencia bilocal, porque es este hombre que es de Triunfo de la Cruz en Honduras, pero que todos sus hijos siempre crecieron en Guatemala. Entonces esa dinámica de la residencia auxilio-local, además, ¿no? Porque son residencias femeninas. O sea, realmente ahí el hombre no tiene mayor historia. En todo caso es el hermano de la madre, que es el tío, el tío que siempre juega un papel importante, ¿no? Entonces esto ha hecho, digamos, que la dinámica más o menos conjugue. Yo miraría en todo caso hacia Honduras, las lejanías un poco más que los tránsitos de la comunicación son dificultosas, pero aún ahí las cosas siempre suelen ser, porque como los garífunas dicen siempre, todos venimos de Honduras, entonces también está esa dinámica de los nacional. Y en efecto yo diría que sí fue retomando esa línea, porque Roy y Mario, que son de Barranco es el primer pueblo, terminando la frontera de Guatemala con Honduras, con Belice, es el río Sarstú. Y, por cierto, el último pueblo de Guatemala antes de entrar a Belice se llama Huayna, La Huayna. Ojo, vean la toponimia, cuánto viaja una toponimia. El pueblo más importante de los garífunas en Nicaragua se llama Orinoco, porque los garífunas vienen del Orinoco, de una orina, Google, del Orinoco, ahí nacen estas grandes culturas, y eso lo conservan todavía. Entonces, estos pueblos, digamos, la gente, el Roy, que era de Barranco, pues ellos, Livingstone tiene el punto Quehueche es el centro de iniciación para los buye. El buye es el psiquiatra, le dicen el médico. Yo pienso que no es como un psiquiatra, porque la verdad es que sí nos deja muy bien, nos mantiene
tranquilos, digamos, ¿no? Entonces, es Quehueche el centro de declaración. Y los caetanos tienen como su Ajari, que es el libro de Marco Sánchez, es el Ajarideos. Eso es una cosa muy interesante. La literatura científica no hablaba de Ajari, siempre hablaba de Gubidas. Porque claro, siempre cuando llegaba el antropólogo, le entrevistaban y como los espíritus, son los Gubidas, ¿no? Pero porque claro, estos antropólogos nunca iban a los rituales. Cuando estás en un ritual, los Gubidas se presentan. Estos ya no son Gubidas, sino son Ajaris. Porque el concepto de almas múltiples fue lo que llamó mucho la atención, digamos, en estos pueblos, porque tienen un alma con la vida, un alma cuando se duerme, un alma cuando has muerto y un alma cuando vas transitando en tu camino, muy similar al uruguayo, el camino para llegar a Jipira, el camino de la Vía Láctea, es el mismo camino donde llegan todos los ancestros. Entonces los caetanos sí tienen una relación, digamos, con ciertos ajaris que tienen un ascenso en la organización política que hace que ese discurso, pues, vaya con cierta fuerza. Y sí es un discurso de un endomovimiento, sin duda, ¿no? Y me gustó que usara la palabra inteligencia o la inteligencia. Porque en la noción de la idea de noción garífuna, eso es un elemento central. Y no solo es articular discursiva para la defensa, sino hacer filosofía, hacer teoría del conocimiento. Un poco las naciones se crean no solo con el discurso político, es importante, pero las naciones se crean fundamentalmente haciendo filosofía de sus pueblos, haciendo teoría del conocimiento, y esa es un poco la línea de estos cuerpos de pensadores, y que si tienen, digamos, un ascenso, una mirada, digamos, de cierta importancia. Hay fracturas, indudablemente, las fronteras siempre con la mosquitia, ahí esa frontera nunca se sabe porque estos son garífunas mísquitos o son mísquitos garífunas, entonces ahí la cosa se diluye, pero en realidad, pues es un pueblo, son 200 años de vida en Centroamérica además, es una vida muy reciente en Centroamérica, y sin duda eso hace que, digamos, la fuerza del grupo, pues, mantenga cierta vitalidad comparado con grupos que, pues, son siglos los que territorios mucho más vastos, etc. O sea, hay muchos rasgos de guayú que comparten los garífunas, o pues hay como similitudes fuertes, ¿no? Pues te decía, pero primero son un tronco arahuaco, muy cercano al Maipure, y entonces pues entonces Maipure, entonces son familias, estamos hablando de los guayú que son de Colombia, pero que, y de hecho en garífuna ancestros se dice guayuna, pero na es lugar, o sea, la buga na, Belicia na, Unduro na, o sea, na quiere decir que yo soy de Honduras, yo soy de Libis, de la buga, y si usas el término guayuna quiere decir que es el lugar de los ancestros, o sea que ellos no conocen la Guajira, no saben de los guayú, pero en su mitología los ancestros son los guayuna, que son precisamente los guayú que viven en esta costa. No sé si ellos o otros, porque podrían haber sido los Caliña también, en realidad ellos no miran tanto lo... Pero esta cosa de la deriva que tú hablas, la deriva fenotípica, como negra entre estos garífunas, también la encuentras en los guayú, ¿no? Sí. ¿No te parece? Es una cosa increíble. Sí. Pero ahí entre los guayú, pues que uno cree que es únicamente esta perspectiva transfronteriza caribeña, tan fuertemente, ¿no? Marcando ese grupo, pero me hace pensar también como... Sí, hay mucha gente que yo la miraba y pensaba que probablemente era producto de un mestizaje con la afrodescendencia caribeña colombiana, pero también muy fuerte en ciertos asentamientos tuve la gente guayú. Es una mezcla interesante. Y ahí la importancia de no dejar el término de afrocaribe, porque siempre se habla de los afros, pero es que los afros son caribes también, o sea, en Venezuela, en Colombia y Venezuela también. Y te preguntaba lo de los reclamos, porque en Colombia, por ejemplo, otras de las, hay el diferendo con Nicaragua, por cierta área territorial de mar, ¿no? de frontera marítima.
y están los pueblos de las islas colombianas que están más cerca de la costa nicaragüense, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y en este momento una de las posibilidades porque Colombia entonces está muy preocupada por marcar nacionalmente en esa construcción de nación muy débil a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tienen tremendos problemas además del diferendo, y está en juego una posibilidad declaratoria sobre música y lengua de los raizales isleños. Y hay un movimiento muy fuerte incluso de estos raizales por apropiar todas estas herramientas políticas de marcación nacional, digamos, o incluso ellos mismos para jugar políticamente dentro en contra de otras poblaciones, especialmente los costeños colombianos que llegan a vivir a estas islas en cierto periodo. Están pidiendo momentos como digamos de la migración para rechazarlos. O sea, en este momento hay un movimiento muy fuerte de los creoles raizales, digamos, mismo se llaman raizales, pero es gente que habla el creol y se marca un pueblo afrodescendiente particularmente en estas islas, y la patrimonialización puede generar cualquier cantidad de conflicto. Están buscando, porque él estaba buscando patrimonializar cosas en San Andrés y en Providencia, y ellos mismos generando una conflictividad muy peligrosa con las otras poblaciones. Interesante, ¿no? Y luego que vean, y ellos lo saben perfectamente, ¿no? Bluefields, Nicaragua, el Bluefield Express era lo que salía de San Andrés, Providencia, y viajaba al continente, no era hacia Colombia, no era la comunicación, era con Nicaragua, porque está enfrente, ¿no? Pero claro, soy colombiano, ¿y qué? Porque es lo que decía, ¿no? La gente. Y es un poco pues la nación, la presencia, cómo la ha ido manejando y cómo. Entonces la declaratoria que hay entre los garífunos no genera realmente algo de conflictividad. La usan a su favor, es ahorita en este momento. Genera conflicto cuando ya te vas con UNESCO y te ponen a trabajar, a hacer listados a nivel nacional, porque ya no, porque sí, la UNESCO los diluye, en cada territorio nacional los diluye. Y los guatemaltecos, los garífunos guatemaltecos tienen que estar con la UNESCO de Guatemala. Y los beliceños, claro, no la manejan como los beliceños de la UNESCO de Belice. Entonces, ahí es donde empiezan. Pero como proyecto de nación, se sienten muy orgullosos. Somos pieza maestra de la humanidad, ¿no? Masterpiece, ni siquiera esa lista de declaratoria patrimonial, esa palabra no les interesa mucho. Les interesa la palabra pieza maestra de la humanidad. Masterpiece, o sea, somos pieza maestra. Los otros son declaratorias importantes, estamos en los listados, somos patrimonios, pero no, más que la palabra patrimonio somos algo destacable, somos nuestro idioma. Y además tiene mucha lógica, digamos, un idioma que sobrevivió a tantas cosas. Sí, ¿o no? ¿Alguien más? Una segunda ronda de participaciones. Bueno, por lo pronto, por favor. Me llamo Pablo Viñolo, de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Alfonso. Yo quería, digamos, escucharte más sobre un par de cosas que planteaste así de paso y me parecen cruciales. Uno es el papel del investigador. Tú lo soltaste así rápido, pero hiciste un comentario muy fuerte, muy denso. Dijiste que pues, finalmente las líneas de investigación del grupo y las pautas investigativas vienen de la comunidad garífuna, con todo lo complicado que es eso, ¿sí? Con respecto a la autonomía del investigador. Entonces, me llama la atención como que vayas como profundizando más. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál ha sido el rol como investigador? ¿Dónde te ubicas en esos debates? Y la otra, en cambio, tiene que ver con el asunto de patrimonialización, porque me gustaría que profundizaras un poquito lo de la ruta de los afrodescendientes o la ruta del esclavo, es decir, se van solazando, sobreponiendo narrativas distintas, intereses distintos. Finalmente la UNESCO de Naciones Unidas, empezando por el nombre, ¿no? Naciones Unidas no es una unión de naciones, sino que de estados, y tiene todo ese componente de todo ese dispositivo estatal, y tú lo has explicado muy bien,
Pero entonces, por un lado está el interés de Guatemala, de Belice, de Honduras, después están los garífunas, pero se sobrepone otro nivel, que es más, digamos, aparentemente más pan-caribeño, del Caribe, pero la verdad, otra vez, es una jugada de otro nivel. Entonces, ¿cómo se van articulando? ¿Cuáles son los conflictos que surgen de ellos? Bueno, la primera realmente es una posición muy personal. El hecho que yo afronte ahora la antropología sí, o mi quehacer antropológico, o para usar el término, la práctica antropológica, que es el término, digamos, que nosotros hacemos una práctica antropológica en las comunidades, ¿no? Es una ruta que pues son 30 años, ¿no? Me siento garífuna, hay un conflicto. De hecho, yo no hablo mucho de garífunas porque es una mezcla rara de usurpar calidades que no son, experiencias ganadas y vividas, aceptación muchas veces, pero entonces estoy en un limbo realmente, a veces no sabemos ni qué somos, ¿no? Pero bueno, yo voy en esa línea. Es muy gramsciano lo mío, me gusta mucho la idea del intelectual orgánico de Gramsci. Me pareció genial que en algún momento de mi vida ellos empezaran a meter análisis en mi trabajo y a decirme por dónde debía ir. Y me parecía además como una posibilidad metodológica de mi ejercicio antropológico, y resultó, bueno, tengo un artículo precisamente en Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, en donde cuento precisamente esa historia de cuando ellos me dice Joseph Palacios, ya deja la oralidad, trabaja los archivos. Y le digo, pero es que nosotros, eres antropólogo, tú tienes que trabajar los archivos porque necesitas. Entonces empiezan a marcar ciertas rutas, pero ese es el caso mío, o sea, yo no puedo decirle a nadie que haga lo que yo creo que son rutas distintas a cada persona, no todos son garífunas, no todos son culturas iguales. Entonces yo creo que en el caso mío particularmente ha sido un poco, bueno, la historia de guerra de mi país, mi participación en el proceso de guerra, la lectura, la colección de los garífunas, mi coyuntura, mi vida con ellos, y esto pues ha marcado, digamos, esas rutas. Me siento muy cómodo. Los últimos 2 artículos, el otro es sobre la migración garífuna, también hablo de... Es que con los que yo empecé a hacer antropología hoy, viven en Nueva York, entonces, y yo conozco todo ese proceso, ¿no? Entonces la posibilidad de hacerlo además más épico y menos ético ha permitido hacer lecturas, digamos, desde otra mirada. Lo de la ruta del esclavo realmente sí impactaban, digamos, porque Tudó de mí estuvo en Livingstone. Él fue a Livingstone, eso fue genial porque lo recibieron con tambores y él decía, estoy en Senegal, decía. Y sí, podía estar en Senegal en efecto, ¿no? Y todo eso funcionó muy bien y sigue funcionando porque te digo, son muy hábiles, ellos se encuentran, sacan los tambores, invocan ancestros, porque indudablemente África sí está presente, tampoco podemos decir que África no existe, digamos, ¿no? Entonces digamos que el componente africano pues no se niega, ¿no? Las polirritmias, porque bueno, eso no es arahuaco, las polirritmias, el baile de la cintura, la fertilidad, esto digamos, esa parte del África se rescata de toda la discursiva de la ruta del esclavo en su momento y permite, digamos, que se hagan enlaces de simpatía que eventualmente puedo pasarme un poquito allá. Es que la gran ventaja de un garífuna es que puede ir a un congreso de la OIT para reivindicar su derecho 169 población indígena, o igual puede estar en un congreso de afrodescendientes reivindicando que fueron expulsados del África. Digamos que hay una desventaja de su particular conformación. Entonces, pues va un poquito por ahí. Lo de la ruta del esclavo ahora se ha ido diluyendo por otras iniciativas, por otras preocupaciones, y además ha marcado un poco. En realidad le debemos mucho a Naciones Unidas, y lo digo de esta manera. Cuando las Naciones Unidas dijo ustedes son afrodescendientes, fortaleció la idea de que eran garífunas.
No somos o sea, se le debe a Naciones Unidas cada vez que dijo algo porque nos marcó la ruta de donde que teníamos que ir en el lado contrario. Y eso fue muy genial porque además estaban asombrados porque estamos, y ahorita mismo siguen insistiendo en eso. Nos reúne el alto comisionado y dice, vamos a hacer los afrodescendientes. Pasaron 30 años queriendo llegar a ser garífunas y ahora de un plumazo lo vas a volver en afrodescendientes. Y además no lo son, ¿no? O lo son cuando lo quieren, ¿no? Por eso es que es un pueblo, digamos, que apuesta en esa geografía de las identidades muy versátilmente, ¿no? Que me voy allá. Y también son neoyorquinos. La cantidad de garífunas más grande del mundo no está en Centroamérica, están en Nueva York. Y tienen comunidades, es muy fácil, pongan YouTube, garífunas en Nueva York, hay películas, hay fiestas. Han ocupado puestos en la alcaldía de Nueva York, en Los Ángeles también. Justo Flores fue en la época más difícil de los 70s, perteneció a la alcaldía de Los Ángeles, tiene sus iglesias. Si ustedes van a Nueva York y van a la Happy Land, la discoteca Happy Land, era una discoteca garífuna, y tú vas y ahí hay rótulos, esta era la discoteca, porque es una discoteca que se incendió. O sea, hay lugares, eso sí, Garífuna jamás te va a conocer el MoMA, ellos se van a mantener siempre en un círculo, ¿no? Están en Nueva York y decís, si conociste van de Queens al trabajo, regresan a su casa, la dinámica circulativa además, ¿no? Porque voy y hablo inglés y porque además cuando sales al trabajo sos un afroamericano, ¿no? Porque rápidamente se convierten en afroamericanos. Y al regresar a la casa, sacan el casabe, sacan el gifiti, se ponen a hablar garífuna, ponen su música. Entonces eso ha hecho que una dinámica realmente particular. Sí, Clara, después otra vez Georgina. ¿Alguien más? Una tercera ronda. A ver, Clara, por favor. Bueno, yo pues darte las felicitaciones, me gustó muchísimo las dos partes. De lo que estamos hablando ahora, en particular en el caso de Garífuna, pues me parece muy destacable y pues me parece una gran aportación que da pues más color como a los fenómenos, ¿no? A los fenómenos alrededor de las declaratorias me refiero, ¿no? Como en realidad pues tampoco se construye como una historia pues univocal o súper trágica, sino que hay casos, yo también conozco como otros, ¿no? Donde se hace una apropiación como de la plataforma o de los instrumentos, donde se dan pues otras realidades, otros efectos, ¿no? Que no quiere decir que no tengan tampoco claroscuros, como tú decías, que no hay tensiones, que no. Pero bueno, para mí un elemento como que es clave es quién inicia estos procesos, ¿no? En cada caso de las declaratorias, ¿no? Y quién tiene la iniciativa, ¿no? ¿Quién empieza a mover los expedientes, bueno, según qué casos y para qué? Aunque tampoco es solamente como ciudadanos, población civil, instituciones públicas o políticos, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo en España, en el caso del alcalde Morón, que es una asociación, ¿no? En realidad es una persona, ¿no? Es una persona. Tiene que ver con una asociación civil y todo, pero bueno, esa persona ni siquiera era calero, ¿no? Esa persona es la que busca los caleros, en fin, hay muchos colores, ¿no? Dentro de eso muchos resultados. Y bueno, me parece muy importante en realidad como ver también otro tipo de casos que no son tan trágicos. Y pues sí, porque tiene que ver con la realidad también, ¿no? Y con ciertos instrumentos jurídicos o de reconocimientos internacionales o que pueden aportar otro tipo de cosas, ¿no? Si están más del lado de las personas implicadas, ¿no? Pienso yo que lo puedan gestionar, ¿no? No algo como que viene de fuera y se apropia o quiere manejar o gestionar, ¿no? La presión. Es que creo que no hay mayor comentario más que quizás lo que destaca aquí
me interesó mucho cuando dices que la declaratoria, que digamos que la parte visible que la hace es importante, digamos. Roy Caetano, baba le dice en gallego, ¿qué quiere decir padre? O sea, digamos, es un actor realmente, es baba el que la hizo, ¿no? Con su hermano y aglutinándose con otros grupos. Entonces eso marca ya, digamos, una ruta para la nación garífuna, independientemente de lo que pase con la misma declaratoria en otros lados y en otros ámbitos. Creo que no es tanto el regocijo de la declaratoria por sí, sino para mostrarla como trofeo. No es que se crea finalmente Que nos va a salvar. que lo va a salvar. A salvaguardar. Sí. Además, afortunadamente, digamos, estamos hablando de una declaratoria de la música y la danza, no del yampurú. Entonces, porque si hubiera sido el yampurú, que es la danza más visible, que la de máscaras, porque realmente las otras son danzas espontáneas, ¿no? Son danzas de círculos, se suman, pero aquí se declaró un complejo, digamos. Pero no se crea la declaratoria como tal, es solo un estandarte, es como, mira, nosotros conseguimos esto, ahora vamos por lo otro, estamos construyendo nación, estamos marcándonos de esta manera. Georgina, después Pablo. Bueno, ya me surgieron más dudas ahora con este comentario, ¿no? Pero sí, yo había leído un texto de los Cayetano, los hermanos, Sí, sí. y justo decían que a los únicos que les interesaba hacer algo para salvaguardar la música y la lengua, pues era los propios garífunas, al gobierno, al Estado, parte no le interesaba nada, ¿no? O sea, ahí sí no creo que hay buenas historias. O sea, sigue siendo la misma. Sí, sí, sí. Y finalmente ellos se siguen organizando y, como dices, siguen utilizándolo como una herramienta Pero en política. cuanto al Estado parte, ¿no? Lo que Sí, al se Estado refiere, parte. como el que se supone que debe tener la responsabilidad Exacto. de desarrollar. O sea, realmente no había nada de lo que ellos redactaban, no había ninguna nueva acción desde el Estado. En ese momento es un texto ya como Sí, en el viejo, ¿no? 2005, ¿no? Ajá, sí, Y exacto. ahí mismo ya lo dicen, que el Estado no, ellos hicieron todo, pero que el Estado no hizo nada. No hizo nada. Y como, bueno, tú dices, estamos construyendo nación, pero sin embargo en la lista representativa que ahora están, no figuran como garífuna, ¿no? O sea, no es un elemento de la nación garífuna, como no lo es la pirecua de la nación purépecha. Sí, sí, sí. Es de México, Sí. es del Estado, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son las que tampoco simbólicamente, por lo menos en el caso de los purépecha, fue muy cuestionado. Es que no es de los michoacanos ni es de los mexicanos, es nuestro de los purépecha. Entonces había una confrontación de identidad, ¿no? Que no les embonaba, o sea, no era así como algo gracioso que estuviera en la lista, ¿no? Al contrario, era nuevamente una forma de borrar el nombre de los purépecha. ¿Sí me explicó? Estas tensiones de las identidades que no están reconocidas en la UNESCO Sí, 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 sí. y que debería ir haciendo, ¿no? Sí, pues yo no sé, te digo, estuvimos ahorita con UNESCO el lunes y estaba Roy y estaba la UNESCO muy empatinada en que nosotros destacábamos. En realidad, la declaratoria la hizo, en ese entonces Roy Cayetano era el director del National Garifuna Council, o sea, el Consejo Nacional Garífuna. Hasta los nombres van definiendo ya otra mecánica, ¿no? Entonces, y sí, ellos mismos dicen al final que los estados al final no, que esa fuerza de la iniciativa no fue, digamos, aprovechada como se debería. Quizás el hecho de que como es una declaratoria que atraviesa transnación, que es transnacional, eso hace que se vea de otra forma. Y luego que si hay impacto, digamos, en la región, hay mucha simpatía, ¿no? Pero no tendría más elementos, creo que me pones habría que actualizar esta mirada con lo que está pasando con... Claro. Pablo. No, me pones a reflexionar con ese movimiento tuyo transfrontalero, transidentitario, que juegan los intersticios y que de alguna manera
da voz a todo un grupo poblacional que también juega con eso. Eso me parece particularmente fecundo. Y no creo que es casual que citaste a Gramsci. Pues, yo también estoy ahí con muchas un poquito aquí, un poquito allá. Vale la pena recordar, o sea, eso creo que no es solamente una referencia bibliográfica así, sino que Gramsci venía del mundo rural, venía del mundo pastoril de la Sardinia profunda y llega a las fábricas de Turín. Y eso no es secundario, o sea, todo su trabajo depende justamente de ese choque, de ese estar desfasado, inclusive lingüísticamente desfasado, ¿sí? Entre un dialecto y el otro, pasando por un italiano precario en ambos lados, no el de Gramsci, sino que el mundo con que él se comunicaba. Y la Revolución Rusa y la Unión Soviética se vuelve el juego que él puede hacer tratando de movilizar los obreros en las fábricas, ¿sí? Se vuelve referente frente al fascismo montante. Gramsci termina en la cárcel de los fascistas, pero no hubiera sobrevivido a las purgas estalinistas, o sea, porque era demasiado fuera de lugar, era demasiado innovador dentro de... Entonces eso es un poco eso. Entonces, pues ya dejando la metáfora de Gramsci, de pronto ahí hay una cosa interesante de la UNESCO que permite abrir el juego con respecto a el dominio estatual, por ejemplo, de un país como Guatemala, con una política tan complicada frente a sus diferencias étnicas y culturales. No tanto porque uno adhiera al paradigma de la UNESCO, sino porque permite más juego, más estrategia, una vez estoy aquí, otra vez paso al otro lado, ¿sí? En ese sentido, de pronto es donde Clara dice que se pueden abrir boquetes, se pueden aprovechar situaciones. Y sí, a veces hay procesos de patrimonialización que saben jugar con esto de manera inteligente, ¿sí? No porque adhieran. Pero ¿será por la UNESCO o será justamente este caso Garifuna tal, ¿no? Que son mezclados y no mezclados, yo aprovecho cada nicho, o sea, tan estratégico, moviéndose entre lo indígena y lo afro, y también de pronto se pueden desmarcar. O sea, en Nueva York me imagino hay momentos en que los garífunas no son ni afro ni indígenas, son otra cosa. Entonces es muy difícil encasillarlo, mientras que en un grupo que ha tenido el peso del Estado todo el tiempo remarcando dónde es que está, cómo es que se define, justamente la declaratoria genera pues todo lo desastroso, ¿no? Es, no sé, hay como pero sin duda sí hay, digamos, teniendo gobiernos como los que tenemos, pues es mucho más cómodo platicar con UNESCO que con... probablemente, digamos, es un mejor estatus si yo me siento con UNESCO, y aunque tenga que sentarme con un payaso, ¿no? Es mucho más complejo. Muy bien, pues quizá una última participación, quizá. Bueno, pues de nueva cuenta, Alfonso, muchísimas gracias.